Y yo les diría de Comentaba. I15 más tardar en empezar y hacer el ejercicio que estaba previsto para hoy, si les parece bien, Florencia y Felipe. Muy bien. Yo, 6:30, me tendré que desconectar 15 minutos que llevo a casa, que estoy saliendo de la oficina a esa hora, y vuelvo. Tranqui. Le dejamos la ¿Siete y consigna media entonces. o hasta 7:30? 7:30 te tendrías que desconectar o hasta 7:30, Flor. 6:30 tengo que salir de la oficina, llego a casa a 15 y me conecto de nuevo. Ah, entonces vamos a darle, les comentamos desde ahora, así ya nos queda, y si se suma alguien, le planteamos igual la consigna para que lo puedan manejar. Bueno, primero que nada, capaz que a Felipe comentarle, yo soy docente de la Universidad de la República, del Instituto Superior de Educación Física, y participo, Florencia me conoce porque soy su tutor en la maestría, entonces ya tiene algunos datos personales, así que Ricardo después se presenta y lo conocemos más a Rique desde el grupo, capaz que lo has visto, Flor. Eh, Trabajo en el Departamento de Educación Física y Deporte del ISEF como profesor adjunto y soy responsable de la línea Deporte, Política y Políticas Públicas en el grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte, que es un poco el marco o el encuadre que tiene en el curso. Las referencias las llevamos en el marco de ese grupo. Eh, y básicamente la otra línea es deporte, cultura e identidades, la otra línea de investigación del grupo, y desde ahí se producen algunos materiales y productos prácticos y específicos sobre deporte para pensar tanto en la licenciatura en educación física, que es la carrera en la que trabajamos principalmente, las tecnicaturas en deporte, y desde la universidad trabajamos en territorio con algunos proyectos locales vinculados al deporte. En el marco de la propuesta del curso, la idea del día de hoy, en la medida de que teníamos previsto con Rick 8 encuentros, ¿sí? Y que de los 8 encuentros hay dos que nos quedaban en diciembre y uno colgado, lo que les vamos a proponer es, voy a dejar ahí compartido, las temáticas y los contenidos del curso, en realidad, básicamente, tienen como eje cada uno de los encuentros un tema particular en torno a promover el diálogo entre los actores deportivos, reconociendo el trabajo de los estudios sociales y culturales en el campo práctico. La idea es que con este objetivo vengan actores del sistema deportivo a comentar, compartir, dialogar en nuestros espacios. En este primero no, pero en los siguientes ya está previsto eso. Entonces la idea es cada uno de esos espacios que tengamos, los encuentros que tengamos, poder abrirlos al público y poder estar como haciéndolo en formatos más amplios. Por otro lado, formar un puente de diálogo institucional entre agentes del deporte y la administración deportiva y los universitarios. Esto para cada uno de los casos, porque la idea es que ustedes puedan también replicar con o hacer referencias con las tareas que ustedes están desarrollando en la cotidiana. Y ahora nos vamos a detener un poco en eso, por lo menos de quienes vinieron y los que no vinieron, pedirles que lo entreguen escrito también para la que viene, y presentar herramientas que permitan reflexionar y construir sentido sobre el deporte y las temáticas que se van a estar presentando en el ciclo de charlas. Los contenidos, que en realidad ahí le pusimos un ajuste de fechas a cada uno por cuestiones vinculadas a feriados y agendas que en realidad nos terminaron como afectando en la cotidiana. La idea de este primero, del 30 de junio, es presentar el ciclo, desde dónde vamos a estar mirando el ciclo, desde dónde vamos a estar presentando la articulación, y para eso tenemos una dinámica que los involucra directamente, porque entendemos que hay una historia social, deportiva, que se construye a partir de los actores y de cómo nos vinculamos con el deporte. Entonces, desde ahí la idea es hacer un ejercicio hoy en el que podamos intercambiar un poco algunas dinámicas personales. Eh, el segundo eje, que en realidad era el que estaba previsto para el primer encuentro, y como nos pasamos de fechas
lo dejamos, lo vamos a intercalar, en vez de hacerlos cada un mes, lo vamos a poner el 14 de julio, o sea, en 2 semanas, con la intención de con eso adelantar y sacarnos de arriba diciembre y el taller que nos quedaba colgado. Deporte, género y diversidad, estaría previsto para el 28 de julio. La relación del deporte y el sistema educativo, el 11 de agosto, lo mismo que con el de políticas, lo estamos intercalando en la agenda de mes a mes para poder sacarnos, llegar a cubrir en el año el total de talleres previstos. Deporte y comunidad para el 1 de septiembre, principalmente porque el lunes cae feriado en Uruguay, entonces lo dejaríamos el 1 de septiembre. Deporte y medio de comunicación para el 29, Deporte Federado para el 27 de octubre y Deporte, Desarrollo y Sostenibilidad el 24 de noviembre. En cada uno de estos espacios estaremos intentando dialogar con algunos actores específicos. Para el de deporte y género, la idea de una atleta y una estudiosa del tema. Para el sistema educativo, la idea es poder pensar algunas historias vinculadas al deporte escolar, principalmente, con actores como profes o actores que puedan traer sus relatos también para compartir alguna dinámica. Además de compañeros que trabajan en otras líneas del ISEF, y, si es posible, articular algunas experiencias de otros países. En el espacio de deporte y comunidad, la idea es estar recibiendo un grupo de gente que trabaja directamente en proyectos de extensión, entonces poder ver cómo se articulan los conceptos de comunidad y las propuestas comunitarias en el deporte. Deporte y medio de comunicación, hay dos compañeros que son periodistas y van a estar trayendo también una mirada específica del deporte y cómo los medios impactan en esto. En el deporte federado, la intención por Uruguay es traer a quien hoy es secretario de deporte, director, coordinador del área de deporte federado de Uruguay, y vamos a ver si podemos agregar otras miradas de otros países. Y en el caso de deporte, desarrollo y sostenibilidad, la intención es contar un poco con. Estamos apuntando a la presencia de Fernando Cáceres, que es el presidente del Consejo Iberoamericano del Deporte, que son quienes están construyendo los indicadores para el desarrollo sostenible, que lo van a presentar en el marco de la UNESCO, y por eso es que ellos serían como la referencia para ese ítem o tema, con la intención de mezclar diálogos, reflexiones, con la práctica concreta de cada uno de los temas que se está poniendo en juego. Ese sería como el panorama para poder cumplir con esto. Eh, la intencionalidad de que quede también grabado el día de hoy es porque lo que vamos a estar con los presentes ya estaba previsto hacerlo de este modo, entonces siendo menos no es un problema, ¿sí? No es un problema, es más, vamos a tener como quizás hasta o más tiempo para explayarnos un poco, o tal vez podemos cortar antes por hoy, no es un problema, y traer escrita la propuesta. Eso lo vemos también, Flor, ahí para ver si llegamos 7:30, como compartir como el eje. Ya podemos capaz que hacer, siendo pocos, dejamos como el otro espacio como para que ustedes le dediquen el tiempo directo al intercambio, a registrar el intercambio, que era un poco la idea de hoy. Entonces, comentarles que desde la idea de deporte, cultura y sociedad como enfoque interdisciplinario, que era el primer eje de, de discusión para hoy, la propuesta era a partir de una autobiografía deportiva, o qué implicaba una autobiografía deportiva, con la intención de acercarnos, ¿sí?, a diferentes ejes que se ponen en juego cuando en realidad cruzamos esa biografía con se pueden como un espacio en el que se reproducen prácticas o pasan cosas que se reflejan de otros escenarios, sino que, bueno, no, ahí están pasando cosas incluso eh, desde algunas perspectivas teóricas. Podríamos afirmar que es el espacio donde se incorporan los sentidos del deporte para cada uno de los actores del deporte. Entonces también ahí hay como un cruce interesante con la tarea que había para hoy. Por eso no es un problema que este primer espacio quede como compartido con ustedes en términos de explícita las relaciones, y lo vamos a presentar ahora, qué se espera de esta autobiografía,
para que podamos intercambiar desde ahí, entre los cuatro si quieren. Eh, y a partir de eso, la idea es que para el segundo encuentro, entre encuentro y encuentro, ustedes puedan enviarnos un registro para que nos quedemos en ese espacio este, con un acumulado del trabajo. La idea para quienes en realidad quieran el certificado de aprobación del curso es presentar un documento al final, ¿sí? Con toda la autobiografía redactada y articulada con los temas de cada uno de los ejes que van a ser presentados. ¿Tá? Entonces, la intención del día de hoy era compartir cuál era la dinámica de la autobiografía para poder entender cómo se cruzan los temas que vamos a estar trabajando. Desde ahí hacer una presentación. La idea es que tomemos un rato cada uno de nosotros para hacer esa presentación y desde ahí lograr, bueno, si les parece bien, siendo dos, capaz que hacemos como hasta ahí hoy y dejamos como el ejercicio escrito para la que viene y contemplamos esas horas que estaban previstas para hoy con ustedes dos, específicamente con el registro escrito de esa presentación inicial, para después poder comparar con el trabajo final si lo quieren hacer. ¿Tá? Ese sería como el planteo. Y al cierre, después del intercambio, la idea es presentar tres conceptos que para nosotros estructuran el diálogo cuando hablamos del deporte como espacio productor de sentidos prácticos. ¿Sí? Es un poco la dinámica del día de hoy. Igual antes de arrancar, preguntarle ahí a Felipe si le parece bien que compartamos, capaz que ahí Ricardo ya lo podemos sumar como mail Bien, y ver si te parece, Felipe, te sumamos a la cadena de mail para que te lleguen los comunicados directamente de cada uno de los espacios que vamos a ir mandando con Rick. ¿cómo ves, profe? ¿Estás de Muy bien, acuerdo? Sí, sí, Perfecto, estoy de acuerdo. Capaz que ahí te lo gracias. pasa en el chat si lo tenés. Sí, sí, Y nada, Rick, capaz que antes de arrancar, tirar algunas coordenadas tuyas para que Flor te conozca. Felipe, no sé si claro, ya te conoce, pero si que Flor capaz que aprovecha para compartir también hay un espacio con otros de los integrantes de la línea de trabajo y que está bueno. Ya que somos pocos, buenísimo. tenemos ahí para hacerlo. No, gracias, gracias, Liber, y gracias, Flor y Felipe, por estar aquí el día de hoy. A todos los que nos van a ver y estarán conectados a posterior de esta charla. Nada, bienvenido, Felipe, bienvenida, Flor. Y bueno, estamos en este ciclo. Mi nombre es Ricardo Flores, soy licenciado en entrenamiento deportivo, exatleta de atletismo, 110 con vallas. Y bueno, el deporte para mí ha representado esta resignificación permanente de estructuras, de visiones políticas, de visiones del rendimiento, y también de diversas áreas en las cuales estoy caminando, ¿no? Hoy en día me mantengo en la línea de investigación junto con Liber y con el equipo de trabajo que estamos haciendo a nivel Uruguay, pero también comentarte, Felipe, en este caso que está en México, que también estamos haciendo trabajos de investigación y acercamiento con México, en sus diversos estados, ¿no? O departamentos. Nosotros, haciendo esa comparación siempre de Uruguay y México, tratamos de llevar un poco de lo que se conoce en Uruguay, llevarlo un poco al plano de México y viceversa, lo que se vive, lo que se transita en México, tratarlo de traer a Uruguay en esa compartida permanente. Entonces, hoy me siento en la mesa como politólogo también, terminando un proceso de tesis de la democracia en las federaciones deportivas, caso de estudio a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo en México. Y bueno, la pongo en debate y en la mesa de la arena pública, justo para eso, para estudiarla entre los actores, los que formamos parte de todo el entramado, o lo que decimos en México, el gremio, ¿no? Y en esa construcción de gremio, de palabras que suenan a lo mejor raras o extrañas dentro del deporte, las tratamos de conectar a través pues estos diálogos, ¿no? Recordemos que lo político, al final de cuentas, toca todo, y el deporte es una de las áreas que también la toca, y en el caso mexicano particularmente,
nos hace falta mucho estudio o mucho tránsito para poder dialogarlo como una producción, como un producto, asimilable y asequible para todos los que estamos haciendo atletismo en este caso o cualquier otro deporte. Entonces, bueno, mi formación es en ese sentido, pues entrenamiento y ciencia política. Y hoy en día, pues estamos trabajando en diversas áreas con Liber, en el caso de Mulegé. Tuvimos una charla hace 2 años con el municipio de Mulegé allá en Baja California Sur, tratando también de tener mayor información y a la par estamos trabajando con el sentido de las comunidades y los pueblos originarios con Quintana Roo, también tenemos trabajo con Oaxaca, recién estamos habilitando Puebla. Y bueno, hay diferentes trabajos que están en constante cambio y evolución porque nada es permanente. Aquí es siempre, más bien no es permanente, nada es todo cambia, pues todo se transforma, más bien lo que quise decir. Y bueno, en ese proceso estamos, ¿no? En esa área. Y bueno, hoy estamos en esta reunión de la búsqueda de los sentidos prácticos y lo que representa el deporte. En mi caso, como politólogo, bueno, transita por el tema de darle una explicación dentro de la ciencia política a lo que se transita en el deporte. Eso es más o menos lo que podría abordar para dar una introducción y no irme tanto por las ramas libre ahí. Así que nada, espero Excelente. que haya quedado claro la presentación de mi parte. Y para la presentación de Florencia y Felipe vamos a esperar a pasar por los datos o los puntos de esta autobiografía que les vamos a estar pidiendo, porque es lo que vamos a estar intentando que sea como el eje articulador o vertebrador de la propuesta del día de hoy hasta el próximo encuentro, como forma también de ver cómo se cruzan estos ejes que vamos a estar planteando en la vida también de cada uno de nosotros como deportistas, como estudiosos del tema, como nada, desde la agenda cotidiana. Entonces, nada, compartirles, si les parece, hacemos una presentación rápida de los ejes que estamos esperando. A partir de esa presentación rápida, ustedes se presentan con lo que vayan como agarrando, cooptando y tratando de ver como esos vínculos que vamos a ir trabajando ahora en la presentación para que ustedes hagan su presentación. La idea es jugar un poco con eso. Y a partir de presentar esto, se presentan Feli y Flor como ejercicio inicial. Nosotros a partir de ahí también vemos algunas cosas que vamos a estar viendo, presentamos los ejes conceptuales y les dejamos por el mail tanto los textos que estarían como para la próxima, que van a estar atravesando el ciclo, ¿sí? Son dos textos clásicos y básicos, pero dale, Flor. Son dos textos clásicos y básicos que van a estar ahí este, en el marco de la, del ciclo, van a estructurar de alguna manera el recorrido por todo el espacio del ciclo. Entonces, la idea va a ser presentarles desde ahí la perspectiva de lo que entendemos por esa autobiografía deportiva como eje de, de trabajo. Eh, Primero que nada, comentarles que en realidad la intencionalidad de esta redacción que nos quede escrita, que nos dé insumos para seguir pensando en los diferentes ejes que vamos a estar trabajando a lo largo de las charlas, está bueno poder colocarlas en el plano directo de, bueno, que no, la intención es no limitarnos como a dimensiones cronológicas en relación a lo que implicaría eh, una, una puesta en juego desde ustedes de cuál es su vinculación con el deporte. La intención es que se pueda reflexionar sobre cómo el deporte termina moldeando o construyendo o siendo parte, para ponerlo en términos más claros, de cuerpos, identidades, vínculos, valores que se van generando en la práctica deportiva, relaciones incluso que se pueden ir generando en esas prácticas.
La idea es que puedan incorporar ustedes mismos al momento de la presentación distintas trayectorias, ya sea como practicantes, como estudiosos, como interventores en el deporte, y que articula siempre vivencias con los sentidos sociales, políticos y culturales de cada uno de ustedes. No es lo mismo por más de que en realidad practiquen el mismo deporte o hagan las mismas carreras, que Florencia y que Felipe puedan presentarse desde los elementos porque el contexto cultural que articula con la práctica deportiva es lo que también define a ese espacio deportivo, ¿no? Después nos vamos a detener en qué concepto de deporte podemos utilizar para que involucre estas miradas en una misma posible conceptualización o noción. Entonces, la idea para ahora es presentarles una breve dimensión de guía orientativa para que ustedes puedan compartir con nosotros de esto que estemos presentándoles algunos de los elementos, los que les queden de este espacio que vamos a compartir, que nos puedan hacer su presentación desde ahí. ¿Tá? La idea de la autobiografía, y esto para los que estén también después accediendo a la grabación, la idea de la biografía es que puedan, a partir de seguir esta guía, ¿sí? Recuperar experiencias personales y relaciones con el mundo social en ocasión del deporte y que puedan cerrar el ciclo, ¿sí? Teniendo su autobiografía entregada, como compartida con nosotros, con la intención de tener un registro y una sistematización de los diálogos y de cómo estas charlas que vamos a tener de acá al cierre del año impactan en esa posible relación con el deporte que va a estar expresada en la autobiografía. Es decir, la idea es no solo recuperar esas experiencias en torno al mundo social deportivo, sino que también ustedes puedan, mientras estamos charlando, intercambiando, dialogando, son ciclos de charlas, lo vamos a tener en cuenta desde ese lugar y en todos va a tener una participación de caso de ustedes. En el caso concreto, la idea es que esta participación se dé a partir de presentarse ustedes desde esta autobiografía o de algunos elementos que quieran compartir de esta autobiografía previo a poder pensar las nociones del deporte puestas en juego. Y lo otro que nos parece importante pensar para tener en cuenta en esta autobiografía deportiva es que el deporte no solo se practica en términos de uno jugador o uno profesional o uno deportista en el marco de sus relaciones con el tiempo libre, sino que también puede observarse, investigarse, comunicarse, enseñarse, gestionarse, ¿sí? Y que todo eso también a la vez que produce sentidos, nos permite dar cuenta de cómo nos forma o nos formamos con otros en el plano del deporte y cómo lo interpretamos según el lugar que cada uno ocupa, ¿sí? O sea, no es lo mismo que venga Ricardo desde la ciencia política a hablar de deporte, a que venga Ricardo desde la ciencia política, pero a vez practicante del atletismo en México de tal año a tal año. Entonces ahí aparecen relaciones con el deporte que ya nos pone en un lugar diferente a aquellos que quizás solo transcurrieron determinados espacios de la vida deportiva como profesionales en el campo X, ¿sí? Al mismo tiempo, los que transcurrieron como profesionales en un campo deportivo específico y en sus subcampos o su articulación con otras experiencias, también tienen otro tipo de formación, por lo tanto, vamos a tener que después encontrar, más que nada, desde los discursos científicos que intentaremos poner en juego, también vamos a tener que lograr conceptualizar de alguna manera el deporte que nos permita que todo esto sea parte de lo que vamos a denominar o de lo que vamos a intentar construir como campo deportivo. ¿Tá? Entonces, desde ahí nos parece importante dejar en claro que esta autobiografía puede tener posiciones posibles desde donde vincularnos con el campo deportivo. ¿Sí? Podemos hacerlo como deportistas, como investigadores o docentes, como periodistas o comunicadores, como entrenadores y dirigentes y funcionarios, como activistas, como hinchas, como militantes culturales, ¿sí? Y que a su vez, por ejemplo, puedan combinarse estos roles. Yo claramente puedo decir que tuve en mi época de deportista una relación directa entre cuando yo era deportista en el marco de los procesos de profesionalización deportiva
con el ser hincha del cuadro en el que jugaba, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay una conexión de dos posibles posiciones que en mi autobiografía también se relacionan para poder ser parte, ¿sí? De lo que yo interpreto como deporte, de lo que yo hoy como investigador o docente puedo entender como deporte, pero al mismo tiempo de cómo comprendo los comunicados de los periodistas y los medios masivos de comunicación respecto a la disciplina deportiva que yo partía. Y al mismo tiempo fui entrenador de clubes de fútbol infantil, por lo tanto, puedo entender también que estos roles no solo eran roles que yo cumplía y desempeñaba, sino que son parte de las formas que yo termino por incorporar para pensar el mundo del deporte. Entonces acá ya vemos como un primer cruce en el desde dónde nos vinculamos, que ya nos permite hablar de lo que va a ser el eje estructurador de las charlas en relación a el deporte como un campo productor de sentidos, ¿no? Cada uno de estos espacios o posiciones nos permite comprender diferentes formas o diferentes sentidos del deporte puestos en juego en el mundo cotidiano de acuerdo a un contexto particular y específico. Lieber lo hizo dentro de los años 1986 y 2025, que son los que puedo contar hoy como parte de mi vida respecto al deporte, pero capaz que hay otros que lo puedan contar desde antes o no van a poder saber algunas cosas vinculadas a mi niñez porque no estaban vivos, ¿se entiende? Entonces ahí la idea de autobiografía cruza campos, cruza sentidos, cruza formas, posiciones y es como el primer punto que nos interesaría que aparezca en la presentación de ustedes una vez terminemos el curso, ojalá que tengamos registros escritos de esto. Ahí, ¿me Em, escuchás? Dale, Rick. Sí. No, que ya empezó el primer debate o la primera línea donde se cruzan dos, Liber, porque hincha, no tengo claro cómo se dice en México. Entonces ya tenemos un relacionamiento que va en dos sentidos. Hincha, y en sí, empezando con la palabra hincha, en México, no sé si Felipe o Miriam, que son mexicanos, me podrían decir cómo se podría decir el hincha, o sea, quien apoya, ¿no? A un equipo. Quería hacer esa acotación, porque ya entramos en esa, no en esa discusión, sino en esa pregunta, bueno, ¿cómo lo transitan en México? Ya a partir de primero la palabra, ¿no? Ya lo transitas, sí, como hincha, pero ¿cómo se vive en México? Inclusive con otra connotación, ¿no? Nada, quería hacer esa acotación. Perdón ahí por la interrupción. No, buenazo, Rick. Es eso, la intención es que si ustedes quieren también ir agregando algunos elementos, lo puedan agregar. La idea es que podamos compartir también desde ahí. Y bienvenida Miriam, ahí que anda Sigo. Llegó, perdón. Ajá, Bienvenida, Miriam, que llegó. llegó recién. Bueno, Bien. Ahora igual después retomamos como la tarea y la idea. Lo que sí, Miriam, la idea de esta guía que estamos compartiendo ahora, de lo que entendemos por autobiografía, no sé ahí cuánto te sumaste porque estaba con la pantalla compartida, pero sí decirte que la idea es que cuando terminemos esta primer breve presentación, ustedes de lo que vayamos compartiendo puedan comentarnos algo y hacer un intercambio. Sus presentaciones, hacerlas desde acá, ¿tá? Así que atenta ahí a la presentación. Eh, bueno, después en realidad hay un eje que desde los diferentes marcos que venimos laburando, podemos, o trabajando, podemos llegar a presentar, que es, bueno, cómo en realidad hay un cierto, capaz que origen no es la mejor palabra, en la idea de que no hay como un origen punto cero de esto, ¿sí? Pero sí. La idea de origen en términos también de qué historias tenemos o de qué trayectorias tenemos hasta herencias deportivas o tradiciones deportivas culturalmente incluso, ¿sí? Y del acceso en cualquiera de los roles, ¿no? O sea, yo puedo ser periodista y tener un acceso particular de acuerdo a cada una de estas preguntas en relación al deporte. Yo podría ser deportista y tener una respuesta particular para cada una de estas preguntas. La idea no es que nos quedemos como con la pregunta y digamos, bueno, ¿cuándo y comenzó la relación con el deporte? Y tenemos que contestar cuándo y comenzó, sino que en realidad sean orientaciones específicas para después construir el relato. La idea es que terminemos, como les decía, el ciclo de charlas incorporando los diálogos que tenemos a este relato, ¿sí?
Entonces, dentro de la idea de orígenes y acceso, un poco la pretensión de este apartado de la autobiografía tiene que ver con cuándo y cómo comienza el deporte de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahí yo puedo decir, bueno, en realidad, en mi caso concreto, eh, dentro de las memorias que puedo llegar a manejar y fotos que puedo llegar a ver y demás en relación a esto, arranco con la participación en algunos clubes deportivos con el tema de la piscina. ¿Sí? Que me llevaban de muy chico y esto lo veo en fotos, no tengo como esa imagen latente, ¿sí? De haberla vivido, pero sí la narración, como les decía hoy, como ese punto de origen, no es cuando yo solamente, cuando yo me acuerdo, sino que en realidad también es construido con los aportes de los demás en una autobiografía, no es situado para cada uno de nosotros. Bueno. Yo recuerdo ese vínculo con los clubes y después lo que recuerdo sí más como latente es que desde los 4 años jugué al fútbol infantil primero en un club barrial. Hice la primera categoría en ese club y después en realidad, si bien me mudé de club, eh, seguí en la práctica del fútbol en relación a una carrera en vías de la profesionalización, que culminó en ese momento de estar en vías de la profesionalización. Podríamos decir entonces que en realidad tiene que ver con un vínculo con mi niñez, con la relación que otros tenían de mí en el deporte, entonces también ahí puedo aportar algunos datos y elementos particulares de mi relación con el deporte. Al mismo tiempo, podría llegar a poner como origen o acceso también a las dinámicas escolares. Me acuerdo mucho de los campeonatos escolares de atletismo, de handball, tengo diplomas de handball, de atletismo con campeonatos de la escuela. Nada, poder como pensar una etapa amplia de mi relación con el deporte también desde mi infancia en términos más amplios, ¿no? No solo como un punto de origen, sino un proceso que estaba cargado de, ya metiéndome en la segunda pregunta, qué personas, instituciones o medios influyeron en ese acercamiento. Y yo puedo decir directamente que las personas vinculadas eran mi familia, claramente, y las instituciones en las que participé, los clubes, la escuela, ¿sí? El club de barrio, ¿tá? Entonces, sin duda, los medios que influyeron, y me tengo también recuerdos latentes, eh, yo nací en el año 86 y tengo recuerdos de mi infancia de vincularme con futbolistas de esa época, por lo tanto también puedo llegar a decir del 90, del 95, Francescoli, Bengochea, todo, para poner conocidos de ese momento de la selección uruguaya de fútbol, que eran referencia. Entonces también hay como una influencia de medios culturales que influyeron en ese acercamiento. No era solo porque tenía ganas, porque mis padres me llevaban, sino que también había otros medios que estaban en la vuelta. Después, los sentidos que tenía el deporte en ese entorno social o familiar, y esto también las autobiografías se pueden construir desde diálogos con las personas que nos rodean, entonces también podemos agregar algunos diálogos de cercanos o ir a fotos, ir a momentos que nos acuerden, amigos, ¿sí? Eh, que mantengamos o que transitaron, y desde pensar qué imaginarios o estereotipos circulan o circulaban en esos momentos sobre el deporte como otra idea de acceso al deporte, ¿no? En un segundo eje, la trayectoria. Ya pasamos de una idea de acceso a una idea de trayectoria en el deporte. Y ahí, una de las preguntas que orienta este proceso es cómo se fue transformando en el marco de mi trayectoria por el deporte, mi relación con el deporte. ¿Sí? Yo les decía que en términos de acceso y de origen tenía una vinculación concreta con los clubes de barrio, la piscina, la escuela, la institución, otras instituciones que en realidad yo también participaba y que estaban fuera del campo deportivo. En el momento que yo estaba como más fuerte en la escuela y en las canchas de fútbol, también transitaba directamente con espacios de música ¿no? Y en realidad mi relación con el deporte fue cada vez más interna, cada vez más activa en el plano del fútbol, ¿sí? Y creo que hubo un punto de quiebre en esa trayectoria al ingresar a lo que se le denomina etapa más como de vías de profesionalización del fútbol, por llamarlo de alguna manera, donde en realidad entré a las etapas juveniles de un club profesional, ¿sí?
Ahí hay una trayectoria que se profundiza. Bueno, ahí en realidad es intentar en esa biografía, intentar como volver históricamente a estos puntos que van transformando nuestra relación con el deporte. Capaz que hasta el momento había una sensación de disfrute más amplio, más no tan específica en una práctica deportiva, y a partir de ahí mi mundo del deporte pasó a ser el fútbol directamente, ¿no? Ya no era tan amplia, ya no era, mis relaciones tenían que ver con los amigos del fútbol, mis relaciones estaban tamizadas, mis charlas eran tamizadas con el deporte fútbol, me gustaba ir a mirar fútbol, como les decía, me convertí en un hincha del club en el que jugaba, íbamos con compañeros de la categoría de mi propia generación, íbamos a transitar el espacio del deporte, por lo tanto hay una transformación de la relación con el deporte, no es que siempre fue igual. Y podría decir que hoy, como estudioso corto, de cierta manera, con la posibilidad de ser hincha, por ejemplo, soy más bien un observador, soy más bien un crítico, soy más bien un dialogante, un integrante del campo deportivo desde un lugar diferente. Por lo tanto, puedo reconocer en mi trayectoria, ¿sí? Una transformación de mi relación con el deporte, y eso no hace que ni el deporte sea otro, sino que es poder ver cómo estas transformaciones son parte del mismo fenómeno. Y cómo en realidad también nos forman, ¿no? O sea, hoy soy lo que soy porque en parte tuve estas relaciones con el deporte. Quién sabe si hubiese triunfado y hubiese llegado a cobrar petrodólares en el deporte, cuál era mi relación hoy con el deporte, ¿no? O sea, no fue esa, pero no por Mm, eso deja de haber una relación con el deporte, ¿se entiende? Ni buena ni mala, ni peor ujú, ni mejor. Es la que fue en mi ujú. autobiografía. Por eso decimos que también ahí hay una relación directa con los sentidos que nos van marcando en relación al deporte. Después, vieron que en realidad yo, contestando la primera pregunta, ya me metí en las otras dos preguntas, ¿no? ¿Qué eventos o decisiones marcaron en el camino de la práctica deportiva y qué tensiones o desafíos, dificultades o descubrimientos pude vivir en este trayecto? Y acá lo importante es que hagamos una retrospección sobre la trayectoria deportiva y que podamos traer las tensiones, las dificultades, los descubrimientos, las cosas que estuvieron lindas, las malas, las feas, las buenas, las que entendemos buenas o malas, que en última instancia son las que fueron, no las podemos modificar. Entonces, como contestando la idea de trayectoria, claramente nos metemos de lleno en ejes, diálogos que tienen que ver con eventos, con hitos, con decisiones. Por ejemplo, la de dejar la música y dedicarme de lleno al doble horario en el fútbol, por ejemplo. ¿No? Para mí fue eso que me marcó muchísimo y que quizás si no me hubiese pasado, no me hubiese dedicado hoy como investigador a estudiar el deporte, porque me interesa investigar lo que pasa con esas trayectorias, por ejemplo. O qué tensiones y desafíos aparecen en términos de dificultades y descubrimientos en relación al deporte en tanto trayecto de vida también, ¿no? O sea, qué relaciones empiezan a aparecer en esa trayectoria a nivel personal. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, para mí todo bien. No sé cómo anda Felipe y Flor. Bien, seguimos ahí con preguntas Y y bueno, diálogos. ¿sí me escuchan? Sí, Un servidor es profesor de educación física eh, y licenciado en educación física, puesto que primero hice la carrera de profesor y después hice la licenciatura. Actualmente tengo 64 años, tengo dos maestrías, una en educación física y desarrollo deportivo, y la otra educación física y alto rendimiento. Actualmente soy supervisor de educación física en mi zona escolar, en la cual están bajo mi tutela 34 profesores. Tengo 5 años como supervisor. También soy aquí en Sabinas, Coahuila, el coordinador deportivo del municipio, que acaba de empezar esta administración municipal. Y tengo 34 años de entrenador de atletismo en el área de medio fondo y fondo. Bueno, y ahorita ya le damos a todo, ¿no? Desde velocidad, etcétera, etcétera. También fui
y mi atención centrada está en los entrenamientos de mis pupilos y lo que es la supervisión del área de educación física. También comentarles que aquí Sabinas, Coahuila, es una ciudad que está hacia el norte de nuestro estado, hacia el norte de Coahuila, cerquita de la frontera con Texas, a 1 hora de Eagle Pass, Texas, y a hora y media desde el río Texas. Tiene entre 70 y 80 mil habitantes. Es una ciudad muy bien planeada, ha crecido con desarrollo, entonces hay escuelas de nivel primaria, de nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatorias y 3 universidades, la Universidad Autónoma del Noreste, el Tecnológico aquí de Sabinas y la Universidad Metropolitana. Básicamente es lo que es a grosso modo mi currículum. Gracias, Felipe, ahí por compartir como en términos ahí de, de experiencias también, porque viste que vos ibas hablando y ibas como trayendo también nexos, conectando cosas. Me quedé con esta idea. ¿Siempre viviste en el mismo lugar, Felipe? No, yo soy de San Francisco del Oro, Chihuahua. Llegué aquí en 1974 a Sabinas a la edad de 14 años por cuestiones de que mi padre, que en paz descanse, laboraba en una empresa que le trabajaba a petróleos mexicanos de exploración y siempre andaba él a salto de mata, lo cambiaban de un lugar a otro según lo que encontraran en diferentes ciudades, hasta que él decidió quedarse aquí en Sabinas, Coahuila. Entonces, aquí me casé, aquí ya me quedé a vivir en Sabinas y aquí iniciamos pues toda mi carrera. Fuimos a un nacional, y vi ahí a un veracruzano, entrenando para los obstáculos. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho pues empezar a hacer mis pininos ahí en esa prueba de 3000 con obstáculos que lo llevé a lo largo de mi vida deportiva. Está buenísimo. Ahí hay como dos cruces. Solo aprovecho ahí tu intervención, Felipe, para cruzar incluso. Viste que ahí en la pregunta que está en la parte de esta presentación hay una relación directa de cómo en realidad se llegan a estudiar, analizar, comunicar o trabajar en el deporte o hacer deporte que en tu relato aparecía vinculado a una situación de contexto familiar, que trae como una relación de una mudanza, pero que también está muy articulada, lo que decías vos, con el secundario, como el espacio donde se vincula el deporte directamente. Vamos a tener en las charlas como estas dimensiones de cómo en realidad el deporte se instala en el sistema educativo. Entonces me parece que ahí también es como estas presentaciones nos ponen como en juego con estas historias deportivas que por lo general quedan eh, bajo ciertas ideas de cuánto llegué a dar a conocer en el mundo deportivo o no, y quienes incluso estudian el deporte, vos traías también ahora como un vínculo más como desde el monitoreo, desde la gestoría, desde la supervisión, que me parece está buenísima porque en realidad esa misma historia es la que te permite también proyectarlo en otros o presentarle a otros diferentes formas de entenderlo. Quizás en realidad si solo hubiese sido atleta, no llegabas a determinadas cosas. Siendo licenciado, habiendo estudiado, habiendo marcado, tenés como también además formas de promover desde la experiencia personal otras dinámicas, ¿no? El qué problemáticas te interesan del mundo deportivo empieza a ser también como una pregunta interesante para sumar en esos relatos los marcos de referencia y los desafíos como trabajadores, como ciudadanos, como productores. Yo creo que ahí se entrelazan las historias concretas. Por ejemplo,
cómo también a partir de una práctica deportiva aparece también un sentido de pertenencia a la universidad, al secundario, al espacio donde en realidad ese deporte te marca como persona. Y me parece que traías ahí en tu relato muchos vínculos que si se hacen explícitos en términos de dejarlos, si tuviéramos que pasar a esto de dejar escrito por partes, tenés como historias muy ricas en tu relato que me parecieron, gracias por compartirlas primero, pero además me parecieron... eh, que dan en el clavo de cómo también se pueden producir, hasta teóricamente, si quisiéramos, diferentes historias del deporte a partir de cada una de nuestras experiencias deportivas, ¿no? No sé ahí, Miriam y Florencia, si quieren aprovechar como este primer espacio de intercambio, después hacemos como una segunda vuelta con las siguientes preguntas. Dale, Miriam. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Ok, Te bueno, escuchamos. muy muy buenas tardes a todos. Perdón que haya llegado apenas, más o menos estaba escuchando justamente cuando me preguntó Ricardo que apenas iba entrando. Pido una disculpa, pero bueno, ahorita con lo que están platicando, bueno, yo lo que puedo, pues añadir aquí a lo que están hablando. Yo soy una persona que también fui deportista desde muy chica, desde que iba en la primaria, recuerdo muy bien. Y pues estuve corriendo hasta que llegué a estar con un entrenador hasta medio maratón corrí. Casi no estuve muy apegada a seguir mi carrera como atleta, pero ahora sí que sí sé todo lo que conlleva un atleta para poder estar en esto del atletismo. Cuando ya cumplí más o menos como 18 años, me hicieron una invitación a trabajar a la federación, cuando se llamaba la Federación Mexicana de Atletismo. Yo entré a trabajar porque acababa de terminar mi carrera, nada que ver con el deporte, yo soy contadora privada y la verdad, pues cuando estaba yo entrenando, tuve que hacer una fuerte decisión, o entrenaba, o trabajaba, o estudiaba. Entonces terminé mi carrera, seguí en el deporte, pero ya no de lleno. Y bueno, ya cuando terminé mi carrera, pues había la oportunidad de ir a hacer mi servicio a la federación y pues ya no logré estar siendo una contadora, sino meterme de lleno a lo que es la Federación Mexicana de Atletismo. Ahí estuve 23 años de mi vida participando con diferentes presidentes en la época, y ahí es donde me doy cuenta, pues todo lo que conlleva, por lo menos el deporte de atletismo, el aprender, el saber cosas administrativas, cosas con los entrenadores, deportistas, con los deportistas, todo lo que es lo que conlleva la área administrativa en la federación. Yo no soy así también a lo mejor como ustedes, que tienen maestrías, que tienen doctorados, que tienen una grande carrera en el deporte, pero el haber participado en la federación durante todos esos años me enseñó primero a amar el atletismo, porque pues ya desde niña me gustaba y corría, y pues ya no llegué tan lejos, pero por lo menos lo practiqué y sé la importancia y sobre todo la disciplina que debe de llevar un atleta, quien lleva en cualquier de las pruebas que tiene el atletismo. Y pues sobre todo también las gentes que trabajamos dentro de la federación, creo que jugamos un papel muy importante, porque yo tuve mucho contacto, conocí a mucha gente muy importante, inclusive pues el presidente del Comité Olímpico Mexicano, presidente, de medallistas olímpicos que me tocó, todos los que ahorita existen los conozco y conviví con ellos, y hasta ahora, ¿no? Entonces, desgraciadamente ahora que estuvo este último presidente, pues ya tuvimos que salir mucha gente
De ahí ya no pudimos seguir, pero me llevé una gran experiencia en conocer pues todo lo que es el atletismo. Lo que me dio la oportunidad allí fue que yo fuera juez de atletismo, juez de pista y campo. Yo inicié así con lo que es el jueceo. Durante mucho tiempo lo estuve ejerciendo en eventos muy importantes. De hecho, fui juez en la primera Olimpiada Nacional que se hizo aquí en México. Tuve la oportunidad de ser juez para eventos de Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos, donde se hacían las pruebas de maratón y también para hacer marcas para todos esos eventos internacionales. Entonces, de alguna manera, pues estoy muy vinculada con lo que es el atletismo en las cosas del jueceo y sobre todo del área administrativa de la federación. Y siento que es un gran apoyo para también brindarle a la gente, por ejemplo, ahorita las capacitaciones que pueden haber, que son tan importantes tanto para los entrenadores como para los atletas, para el jueceo y para todas esas cosas importantes que necesitan. Les repito, no soy tan así como ustedes de conocedora de muchas cosas en el área del deporte, pero me gusta aprender, me gusta apoyar. Y bueno, ahorita esta invitación que hicieron para estar aquí y estar comentando lo que hemos sido, o lo que hemos hecho, o cómo podemos apoyar, yo quiero que cuenten conmigo, que sepan que puedo realizar algo que se necesite y sobre todo, ¿no? De lo importante que ustedes ahorita están platicando. Sí, me da un poquito de pena no saber mucho como ustedes, pero pues aquí estoy con la mejor actitud y sobre todo con ganas de conocerlos, de aprender y de apoyar en lo que se necesite. Entonces, quiero esforzarme, quiero aprender más pues para estar, poder participar aquí en sus charlas que tienen y poder también comentar pues algo importante de lo que están hablando. Sí, yo sé que es algo muy bueno y que sé que lo voy aquí con ustedes a aprender. ¿Ok? Bueno, por el momento, Miriam, pues eso es todo. muchas, Sí, muchas gracias por compartir la experiencia deportiva también. Decirte que en realidad a veces esa experiencia vale como bastante más que algún doctorado que podamos llegar a tener, y más en un mundo deportivo Ujú. donde no siempre, y lo voy a poner en términos de investigador para ponerle un nombre, pero no porque yo sea un investigador del deporte, sino porque me parece que es real esto que te voy a decir. El mundo deportivo también pone límites de qué cosas entran y qué cosas quedan fuera. Ahí me escuchan a mí. Creo que se fue la luz, ¿no? sí, Este, sí te nada, escuché. en lo que se conecta, yo le quería hacer o sea, agradecerte, Miriam, por lo que comentas y darle un seguimiento y luego vamos con Flor. No, comentar de mí que hay un pendiente permanente en México de tratar de sistematizar y llevar al diálogo académico todo el saber empírico o de la práctica que vos tenés, por ejemplo, o el profe Felipe, que son nuestros dos invitados de hoy, y que hace falta mucha, digamos, como sistematización para poderlo eh, como, como llevar al conocimiento de la ciencia, ¿no? De lo que es el tema de, no sé, de educación física y doctorado y todo esto. Liber, te fuiste, Volví, tuve se fue la luz. apagón hoy. Ahora espero que vuelva. Le Conecté decía, ahí con datos. le decía a Miriam que su saber, al final de cuentas, es un saber y que tenemos como no una deuda, no hay que poner en términos de deuda, pero falta mucho trabajo en poder sistematizar el conocimiento que tiene Miriam, por ejemplo, desde el principio que inició a los 18 años hasta lo que lleva actualmente, es un montón de conocimiento que bien podríamos articular para ponerlo como conocimiento práctico para gente que quiere, ¿no? Caminar con el deporte. Es la única acotación que estaba haciendo y luego venía Flor.
Sí, totalmente. Decía esto de que muchas veces esa experiencia marca también las posibilidades de conocer el deporte que se generan en espacios donde ni el deportista se cree que es el héroe del mundo, ni el académico se cree que es la solución de los problemas deportivos. Entonces, yo creo que ahí, Miriam, un poco como para traer la conexión que vos hacías. Es importante decir que el trabajo que estamos viendo de hacer tiene que ver con cómo articular esas variables. Así que nada, buenísimo esto que podés aportar y la idea de que en estos espacios aparezcan intercambios justamente tienen que ver con la posibilidad de ir sumando saberes respecto al deporte que nosotros le denominamos diferentes variables del deporte o diferentes miradas, determinaciones que tiene el deporte y que son todas configurativas de ese deporte. Por lo tanto, no podríamos decir quién sabe más sobre eso, porque seguro sobre el funcionamiento de la Federación Mexicana sabes mucho más vos que cualquiera de nosotros acá. Por lo tanto, esos conocimientos que están circulando ahí, esos saberes, son parte de las relaciones que nosotros estamos identificando y que lo único que hacemos desde este lado, por lo menos me voy a poner en mi caso, después capaz que hay otros que tienen otras pretensiones, es intentar comprender cómo funcionan, intentando sumar la mayor cantidad de variables, entendiendo de que cada uno de los actores en el campo deportivo tiene aportes, historias, miradas, y por eso es que en realidad es tan difícil de decir el deporte es esto y se cerró la definición del deporte, sino que en realidad cuando decimos que el deporte es un espacio productor de sentidos, lo que nos permite eso es decir, bueno, cada vez que vamos a un contexto específico de trabajo, cuando delimitamos ese contexto, nos permite decir ciertas cosas de ese mismo fenómeno que tiene algo compartido en términos de estructura, pero al mismo tiempo tiene cosas muy particulares que dependen de cada una de las experiencias que están puestas en juego. Por lo tanto, ahí, Miriam, de verdad, agradecerte como tu presentación así como inicial, porque creo que sirve para ir como avanzando en esta idea que estamos proponiendo. No sé ahí, Flor, si querés como compartir ahí, a partir incluso desde un rol desde tu vinculación con el deporte como para sumar en una primera parte y después hacemos como un segundo intercambio para cerrar ahí la presentación de la idea de la biografía. Dale, yo, bueno, decirle a Miriam que también soy bastante nuevita al campo del conocimiento de la educación física y escuchándote, Liber, hice un ejercicio a ver cuándo apareció mi primer interés en el deporte y yo crecí en Estados Unidos, entonces recuerdo que, no sé, en segundo de escuela jugué al softball. Y después en el 2010, no sé, jugué al fútbol después del mundial y ese tipo de cosas. Y tal, y ahora de grande, bueno, mi hermano empezó a jugar básquet cuando tenía, no sé, no me acuerdo, 12 13 14 años. Entonces ya hace muchos años que todos los fines de semana es yendo de cancha en cancha. Entonces como que ahí me vino como un cariño al básquetbol y bueno, después de recibida y eso, buscando a ver qué proyectos hacer. Eh, yo soy socióloga y trabajé de grado en algunos temas que tienen que ver con migración y encontrando un vínculo ahí, el básquetbol y la migración, bueno, me topé con los jugadores extranjeros de básquetbol y bueno, mi investigación va por ahí, que sería, bueno, el proceso de integración y adaptación de los jugadores extranjeros en el ambiente deportivo uruguayo. Bueno, ahí en esto de ir haciendo como esas conexiones, Flor, aparecen como elementos que están buenos en esto, ¿no? De cómo las instituciones, los medios, el propio deporte llega en esa presentación que vos haces ahora, cómo te llega también el deporte y no solamente es yo quiero ser o busco ser, sino también cómo en realidad también eso de poder pensarlo en términos culturales nos permite generar esa ida y vuelta que hoy te hacen parte de alguna manera de ese mundo deportivo, por llamarlo de alguna manera, y que nada, también vos decías algo que a mí me queda como la duda, ¿no? ¿Es viable poder estudiarlo si no estás siendo parte de?
ese campo deportivo? ¿O cómo en realidad al momento de estudiarlo también empezamos a ser parte de ese campo deportivo, ¿no? Me parece que ahí hay como dos conexiones que por lo menos para quienes estudian el deporte deberían ser como dos preocupaciones, ¿no? Creo que ahí hay como elementos también que cada uno desde sus lugares puede aportar. Y agregaría una Eh, última pregunta, una pregunta en ese sentido, perdón que interrumpa. ¿Es no, viable ser dale. entrenador? Esto lo pongo en el contexto mexicano, ¿no? Porque pasa mucho esto y lo comparto en la mesa. ¿Es viable ser entrenador a pesar de no tener resultados deportivos? ¿Sos entrenador deportivo? Es la pregunta, ¿no? Ya, la cierro. Bueno, ahí entran dos, tres cosas que capaz que comparto con ustedes ahí adelantándome a alguna dimensión, que es la idea de poder entender el deporte como un campo, en términos más como desde la sociología, Florencia puede vincularlo directamente a la teoría bourdiana de Pierre Bourdieu, desde la sociología más francesa y demás. La idea justamente de poder pensarlo en ese sentido es que justamente los que marcan las reglas del juego son los actores que participan de ese campo. Es decir, hay eh, explícita o implícitamente reglas que nos dejan dentro o fuera. Y está bueno, como estudiosos del deporte, si le quisiéramos poner a quienes lo estudian, no por, no por cada uno, sino por quienes estudian el deporte, de que sepan qué lugar ocupan en ese campo, ¿no? Yo creo que en realidad hay una distancia que el propio sociólogo francés marcaba, que es que él decía que para el campo del deporte él era un extranjero, él era alguien que no era tenido en cuenta porque era sociólogo y porque no era parte de las reglas del juego, pero al mismo tiempo cuando iba a la sociología, el deporte no era un objeto académico en términos de ser importante, era banalizado en la academia o era banalizado en algunos sentidos comunes. Entonces, también como desde esa preocupación inicial, que en los primeros textos donde Bourdieu habla sobre deporte aparecen, termina configurando para el caso del deporte dos o tres publicaciones muy importantes, que una es que tiene que tener algún programa de sociología del deporte, por llamarlo, por ponerlo en términos concretos, es programa para una sociología del deporte, se llama el texto, que es una conferencia que él da de qué cosas hay que tener en cuenta para hablar del estudio del deporte, pero al mismo tiempo después tiene un texto que se llama Deporte y Clase Social, que trabaja directamente con la posibilidad de comprender las relaciones del campo deportivo en términos de economía o capitales culturales puestos en juego. Y es un poco lo que estamos discutiendo ahora. Entonces, hay como dos conexiones que nos permiten identificar la dimensión de, el campo deportivo como un campo productor de sentidos también. Y cómo en realidad cuando logramos jugar el mismo juego, es cuando podemos hablar de que estamos dentro o fuera de ese campo. Cuando nos habilitan a entrar, es que estamos dentro o fuera. Y yo creo que en realidad ese marco para el campo de la educación física fue, Felipe lo traía, la formación justamente en educación física y deporte. Hay una relación directa entre el conocimiento, la producción académica y el vínculo con el deporte. Ahí es claro el vínculo. Ahora, también es claro, como decía Miriam, que hay cosas que pasan desde la experiencia que no hacen o que cuando vas a estudiar deporte, hay cosas que de ese estudio quedan por fuera, ¿no? Entonces, un poco la conexión que estamos intentando presentar en el ciclo de charlas es cuáles son las tensiones a las que nos encontramos y cuáles son los discursos, cuáles son los actores que se disputan los sentidos de ese campo, ¿no? O sea, no es lo mismo que vos seas profe para hablar del deporte, que vos seas antropólogo o que vos seas, no sé, eh, integrante del cuerpo de baile del SODRE, de la compañía estatal de danza o de cultura en el país, ¿no? O sea, claramente hay como tensiones que te habilitan más o legitimaciones que te habilitan más a ser parte de ese discurso activo del campo, de esas reglas del juego, y otras que te dejan por fuera. Cierro la primera instancia después de este intercambio riquísimo de presentaciones con las últimas dos preguntas, perdón, las últimas dos estructuras de la guía, de la autobiografía, que son básicamente los sentidos sociales, políticos y culturales de esa práctica. Y acá quiero traer en cada una de las presentaciones que hubieron, e incluso la de Rick y la mía, hubieron tensiones respecto a cómo se construye ese sentido que para nosotros es el deporte.
¿tá? Es decir, lo estamos presentando desde nuestras experiencias y vínculos con el deporte. En ningún caso partimos de el deporte como una cuestión global, como definición, en ningún caso. Digo esto porque también es importante ver cómo, sin nombrar esa pata de lo global, de lo estructural, todos tenemos una historia particular con el mundo de la estructura deportiva. Creo que se unieron algunas cosas en cada uno de nosotros con la escuela, ¿sí? Creo que se unieron en cada uno de nosotros cosas vinculadas al sistema deportivo en tanto eje de profesionalización desde diferentes posiciones. Florencia más como de asistir a espacios donde el deportista estaba en juego. Miriam desde la gestión y Felipe desde las dos partes, desde el componente de la profesión específica y de la formación académica. Entonces, creo que ahí se vinculan o se ponen en diálogo algunas experiencias con cosas comunes, que es a lo que también queremos llegar cuando cerremos. Por eso, algunos conceptos que vamos a trabajar después para poder articular estas nociones. Pero en los sentidos sociales y políticos, ¿qué sentidos se construyen por cada una de las personas? ¿Cómo se relaciona ese deporte con algunos ejes que nos cruzan? Género, clase, territorio, política, experiencias concretas y en torno a estas dimensiones, ¿qué experiencias vivimos? A mí me toca, por ejemplo, ahora estar participando de un cuadro de fútbol que trabaja sobre el eje de diversidad sexual y participamos en cuadros que participan mujeres, hombres, con diferentes orientaciones sexuales y con diferentes posiciones en el campo del género, ¿no? Entonces, ahí hay una experiencia de la dimensión que estoy viviendo ahora totalmente diferente a la historia del deporte o a la tradición deportiva que en realidad yo viví a lo largo de mi vida, que eran categorías masculinas o femeninas, sin diálogo entre sí, sin la posibilidad de generar esa dimensión. Acá hay un cruce entre los sentidos sociales y políticos culturales. Hace 20 años esto capaz que no era tan viable, hoy si bien no es el campo profesional, participo de experiencias donde se nuclean, ¿sí? Y donde incluso la escuela tiene mucho que ver. Antes se dividían mujeres y hombres para la práctica deportiva. Hoy no, eso no es una práctica tan cotidiana, o por lo menos hay discursos que tensionan esta estructura que tienen que ver con las dimensiones sociales, políticas y culturales de un contexto histórico particular, ¿no? Entonces, también ahí poder preguntarse ustedes al momento de hacer la tarea cómo en realidad esos vínculos los pueden incorporar ustedes en su propia historia. Y algunas no porque las hayan vivido, sino porque hoy la están sintiendo como tensión, como dificultad o como posibilidad, ¿no? Me parece que eso está bueno también manejarlo. ¿Qué narrativas se aceptan o se ponen en cuestión? Yo al día de hoy pongo en cuestión que en realidad el mundo deportivo genera que el rendimiento se diferencie entre mujeres y hombres, ¿no? Dejando afuera un montón de posibilidades de estructura de lo social que afectan a lo deportivo. ¿Cuáles son esas narrativas? Entonces la idea es que ustedes puedan en ese ejercicio que vayan a hacer poder agregarlas. Y por último, ¿qué actores y qué instituciones se identifican? La escuela, la federación, los presidentes, los atletas, los federados, los no federados, el mundo recreativo, la hinchada, etcétera, ¿no? O sea, intentar como construir algo desde ahí también en ese sentido. Y por último, la tensión entre experiencia y práctica de cursiva. Este es un elemento que la intención es que lleguemos a esto en algún momento. Por un lado, la experiencia con los discursos dominantes del deporte, o sea, que podamos identificar qué de nuestra experiencia dialoga con ese mundo dominante de lo que entendemos por deporte. ¿Cuáles son esos momentos de incomodidad, crítica, de solución o reapropiación y ilusión en el mundo deportivo? Que los podamos dejar planteados en una referencia escrita y qué discursos marcan o resisten sobre el éxito del cuerpo, la competencia, la inclusión, la salud, la profesión, los racismos y entre otros ejes discursivos que puedan aparecer en la autobiografía. Si les parece a ustedes, yo puedo como hacer como un segundo momento donde en realidad puedo presentar los conceptos, pero si les parece a ustedes, a mí me parecería mucho más rico que nosotros, a partir del intercambio de mails, les podamos compartir esta presentación para estar todos en la próxima reunión como al tanto y al igual de lo que estamos haciendo y que ustedes, a partir de lo que estuvimos intercambiando,
puedan traer un primer relato para compartir en la próxima reunión. ¿Por qué? Porque la idea de la próxima reunión es ya meternos de lleno con el eje de las políticas y que ustedes, a partir del relato que hayan escrito, que hayan... No es no es un problema, no está bueno que sea como algo muy formal. El que quiera puede también incluso hacerlo más como grabado, no sé, ahí lo que ustedes entiendan pertinente, pero las dos opciones son, o le dedicamos bastante sobre esto, preferiría dejarles el texto y que podamos tener el tiempo hasta la próxima reunión para que nos envíen esa narrativa. No sé qué les parece a ustedes, yo no tengo problema de hacer cualquiera de las dos opciones, ya sea presentarles hoy los conceptos y que ustedes lo hagan ahora, o dejarles los dos textos y la presentación para que ustedes puedan traerlo para la próxima o algo así. Díganme ustedes con Rick tenemos las dos posibilidades. El relato no me quedó claro, sería como algo sobre lo que discutimos, algo tipo personal sobre el... La idea es hacer cada uno de ustedes con la guía de esta autobiografía una autobiografía, ¿sí? Que traigan para que puedan entregar por mail, que nos manden al mail que les mandamos, que nos puedan entregar su autobiografía hecha, un bosquejo o una principal narrativa o algo con estos ejes que estuvimos presentando hasta ahora. La idea era en realidad hacerlo, por eso les decía, nosotros no tenemos problema de que dejarles 20 minutos para hacerla ahora y nos encontramos de nuevo en 20 minutos como para seguir dialogando alguna cosa más o dejarles subidos los conceptos, los dos textos más esta diapo, y que la hagan en su casa y nos la envíen. Eso como ustedes quieran. Cualquiera de las dos opciones para nosotros tenemos el tiempo para hacerla y manejarla. Capaz que ustedes se sienten más tranquilos diciendo, no, le tomo el día de hoy que quedaba como para dejarla escrita y la mando, o si prefieren como conectarnos y volver en 20 minutos con lo que vayan avanzando. Lo que ustedes crean para nosotros está bien. Me da lo mismo en realidad, o sea, yo lo puedo hacer ahora o, o lo vemos lo que viene, no como prefieran los demás. Felipe, Miriam, les damos, si quieren, la pregunta es, si van a seguir conectados, capaz que les damos 20 minutos, Yo creo que con 10 estamos, ¿eh? 10, 15. 10, hacer como un primer Este, relato de esto, Felipe, Miriam, Florencia, y nos juntamos en 15 minutos, eh, ¿les parece? Liber, mira, yo te soy muy sincera, yo entré, no sabía exactamente qué era lo que iba a escuchar, pero mira, yo la verdad no tengo nada preparado ahorita. Ahora sí que No, entré, no, no sabía y, Miriam, ajá, nadie tiene nada preparado. La idea justamente es poder hacerlo ahora o si prefieren hacerlo en un tiempo más tranquilo ustedes y compartirlo por mail. No es un problema. Lo que ustedes nos digan. La idea es en 15 minutos que ustedes avancen puede ser en una hoja, vayan haciendo un punteo con esta guía que hicimos y demás, donde puedan poner los puntos que son el origen y el acceso, la trayectoria en el deporte como objeto de estudio, trabajo o recreación, los sentidos sociales, políticos y culturales y las tensiones entre experiencias y prácticas discursivas. Hasta ahí, hacer como un punteo ustedes, como para tener un insumo justamente para entrarle después a los conceptos. La idea es, o lo hacemos ahora y volvemos en 15 minutos y ustedes comparten ahí como un poco cómo les atravesó esta experiencia de pasarlo a una hoja, o sea, es para poder trabajarlo. Y después de que ustedes hagan ese ejercicio, con Rick presentamos los tres conceptos que van a estructurar la próxima charla. Eso sería opción A. Opción B, les dejamos el texto subido y de acá al próximo encuentro ustedes nos mandan un archivo con la redacción y, y la lectura que ustedes hayan hecho para presentar los conceptos nosotros después. Flor dijo que le daba lo mismo, Felipe y Miriam ahí, yo me voy más por la segunda opción. ok, bien. Nos Perfecto. comprometemos ahí entonces, si les parece, a poder enviar eso para la que viene. Nosotros cerramos acá y les mandamos
dos textos que son dos textos bastante cortos, por llamarlo de alguna manera, que quedan ahí disponibles para que ustedes los puedan tener en cuenta para adelante. Pero la idea es que de acá a la próxima charla, que sería el 15, a ver si estoy bien, el 14. 14 de julio, ¿está? Que nos manden al mail que les mandamos ahora la tarea hecha como para contrarrestar ahí las horas, la hora y media que nos estamos yendo antes. ¿Les parece bien? Sí, Muy bien, sí. Yo Ah, también. Ok. perfecto, entonces. Inclusive te Hacemos digo más, eso Libre, que Miriam, por ejemplo, yo tengo otras instancias en las cuales hemos platicado y Miriam, lo que puedes hacer es contestarte las preguntas en un audio, grabarlo y subirlo al mail. totalmente. Entonces es más Sí, fácil. totalmente. Ahí como quieran ustedes, si pueden hacerlo, si quieren hacerlo en ese formato, está buenísimo. La idea es que nos llegue en alguno de los formatos posibles el diálogo de estos ejes, ¿está? Nosotros ahora les vamos a compartir la presentación por mail, así ya les queda. Y le vamos a dar directamente, la idea es que vayan hasta el punto de tensiones entre experiencias y prácticas, ¿tá? Porque después en realidad la idea del segundo momento de las presentaciones es más como para trabajar en adelante, porque básicamente son preguntas que van a poder identificar a lo largo del curso, ¿tá? Eh, Solo compartirles esto. En términos de lo que van a encontrar en los textos, van a encontrar una definición de lo que significa el sistema deportivo hegemónico, ¿sí? En términos de un discurso que se disputan los sentidos, los actores que están dentro del sistema, ¿sí? Hay una estructura internacional, una dimensión nacional en cada país miembro de esa estructura internacional, y al mismo tiempo hay prácticas específicas. En la idea de campo deportivo van a encontrar en Bourdieu la relación directa sobre cómo se configura ese campo, cuáles son las reglas del juego, cómo se ponen en juego las dimensiones económicas, políticas, etcétera. Y el deporte como espacio productor de sentidos, que es lo que en realidad vamos a hacer nosotros con nuestras biografías, ¿sí? Entonces, la idea es que en realidad esta primera charla presentara el ciclo. Estos son los conceptos que van a atravesar el ciclo y los vamos a ir presentando clase a clase. Ya nos van a quedar los tres textos, cuatro que vamos a dejar como material para que ustedes puedan compartir, y a partir de ahí vamos a poder, desde el material que nos mandan, ustedes y las personas que no estuvieron hoy con esta grabación y la carpeta y la presentación, perdón, poder como entregarnos para ya sea por audio, por archivo, por lo que quieran, porque entendemos ahí con Rick que está como el juego de lo que vamos a poder trabajar en las siguientes charlas. Cada uno de los ejes que se va a presentar es parte de estas discusiones que se dan a la interna y que ustedes la van a presentar como relaciones personales con eso, ¿no? O sea, como por ejemplo una política deportiva fue impactando pensando en el programa de educación física escolar, cómo el programa de educación física escolar impacta directamente en mi autobiografía, ¿no? La idea es que a partir de un primer momento de autobiografía que ustedes construyan, a lo largo del ciclo, podamos cerrar con una autobiografía afectada por todas estas charlas que estamos teniendo, ¿tá? Ese va a ser el formato del curso. Espero que en realidad les rinda y les habilite como articular con cada uno de sus roles en los campos deportivos que están transitando. Y sin más, si entendemos que lo mejor es nada, para aprovechar los tiempos también y que ustedes puedan dedicarle este tiempo racionalizado en la semana, sí les pedimos, por favor, que lo entreguen antes de la próxima charla para nosotros también tenerlo como insumo al momento de hacer la presentación. ¿Sí? Insisto, como decía Rick, ya sea un audio, ya sea un archivo, ya sea un mapa con una imagen de lo que ustedes pudieron hacer en términos de mapa conceptual, pero que involucren hasta las diferentes guías que están presentadas que fueron presentadas hoy y que están en la presentación que les vamos a dejar colgada en la página, perdón, en el mail. ¿Sí? Oliver. Ok, está muy bien. Bien, y si quisieran, esto es para doblar la apuesta, si quisieran, capaz que en el caso de Florencia no, que se me distrae de las entrevistas y de tener que escribir, reformular el proyecto, pero Miriam y Felipe, si quisieran hacerle la invitación a otras personas para la próxima charla
directamente desde invitarles a hacer la misma autobiografía, ya sea con preguntas de ustedes tipo entrevista o ya sea que busquen un recurso como para dejar una sistematización, un diálogo, un registro sobre otras experiencias que en realidad ustedes quieran compartirnos. Nos lo mandan igual, como con un audio, con una idea, y ya quedan invitadas esas personas a participar del próximo encuentro. Se me ocurre, Miriam, que tengas ganas capaz de hacerle a un atleta la entrevista y que la puedas mandar grabada, como con estas preguntas, como con estas cosas, aporta a ver también otras posiciones dentro del campo deportivo que van a ser atravesadas por las charlas que vamos a tener de acá a fin de año. Entonces, si quisieran hacerlo e invitar después a esas personas a cada una de estas charlas, para nosotros sería un placer porque puede ser otra forma también de sumar gente a estos espacios. Muy bien, me parece muy bien. Otros profes, otros estudiantes, estudiantes tuyos, Felipe, nosotros lo vamos a repetir con estudiantes nuestros, a pesar de que en realidad están todos acá en receso. Voy a, voy a tratar, voy a tratar para la siguiente clase o el siguiente encuentro de a ver si puede estar con nosotros un atleta mexicano dos atletas mexicanos. Voy a ver cuál de los dos, que ambos fueron a Juegos Olímpicos, a varios Juegos Olímpicos, a dos Juegos Olímpicos cada uno en maratón y otro en 10.000 metros. Voy a hablar con ellos, a ver quién puede Perfecto. de los dos, y El que próximo, nos, el próximo eje, pues, Felipe, es cómo las políticas deportivas, a partir de una idea de gobierno del deporte o de políticas públicas del deporte o Estado y deporte, pueden aportar y ahí tanto, ya sea desde la aportación o desde el no aporte de una política a esas carreras deportivas, pueden también traer sus experiencias. La idea es como justamente cruzar en las charlas diferentes formas de vivir el deporte en cada uno de esos ejes que vamos a estar presentando. Así que bienvenidazo, ojalá puedan participar y obviamente Felipe en el de deporte federado, capaz que hasta pueden traer como una experiencia concreta de su práctica, incluso ellos como expositores directamente. me, no soy, eh, hablas de política y no soy apolítico. Pienso yo que la política es mugre, sí, en todos sus ámbitos, aquí en China y en tu país y en donde tú quieras, sí. Entonces, digo, voy a procurar esos dos atletas en el contexto de cuando fueron ellos atletas y en el contexto ahora que ya están retirados y de lo que vivieron ambos, ¿no? Uno es Andrés Espinosa y el otro es Martín Pitayo. Son muy amigos míos ambos. Voy a hablar con ellos a ver si cuál de los dos quiere estar en el siguiente encuentro para que vean, escuchen sus experiencias tanto como atleta como ya atletas retirados y ya en la vida cotidiana, ¿verdad? Y sí me gustaría mucho que ahí, si están cualquiera de los dos, les preguntaras qué piensan de la política y te van a decir algo similar a lo mío, sí, porque ambos lo vivieron. Ahorita también me estoy recordando, tú, Nicolás, eres uruguayo. ¿Sí? Bueno, hay un paisano tuyo ahí en Estados Unidos, Nicolás Cuesta, no sé si has oído hablar de él. Conozco. Bueno, él ya tiene rato ahí en Estados Unidos entrenando. Entrena con un amigo mío, un gringo, un americano, este, y lo sigo a Nicolás en sus diferentes eventos en Estados Unidos y créeme que este, eh, ha tenido ha tenido un nivel, una subida de nivel extraordinario a comparación de cuando estaba él en Uruguay, a comparación de lo que ha estado ahorita allá en Estados Unidos entrenando. Y cómo dicho entrenamiento allá en Estados Unidos le ha cambiado mucho la vida positivamente a Nicolás. También voy a procurar contactarlo y no me comprometo, pero más adelante, posteriormente, que pueda estar aquí en el transcurso de estos encuentros que tengamos.
Buenísimo, Felipe. Te invito, sí, ahí a, a, a poder entrar en esa autobiografía, en las preguntas justamente que tensionan esos relatos, en el entendido que en realidad las políticas deportivas, incluso aquellas que en realidad no son parte del Estado, o sea, porque en realidad tanto las federaciones internacionales como las federaciones eh, nacionales, como te diría, en algunos casos de deportes aún menores, ligas o espacios concretos, terminan funcionando de acuerdo a una política no entendida como política ni siquiera pública, sino entendida justamente como forma de orientar las prácticas, ¿no? O sea, ahí también hay políticas que no necesariamente tienen que ver con, como decías vos, lo ponías en términos de basura, pero nada, saber cómo en realidad también esas organizaciones deportivas funcionan en base a políticas, ya sea privadas, públicas, locales, internacionales, o formas, si no lo querés llamar políticas, formas de gestión de ese deporte, ¿sí? El que sea, incluso lo ponías en el caso de Nicolás. Yo conozco a Nicolás, fue alumno mío en cursos, Nicolás, de algunos cursos que yo dictaba, de entrenadores deportivos. Eh, Ojalá se acuerde. Pero en realidad, una de las cosas que es importante reconocer es que ahí también hay formas de organizar el deporte. Pueden no ser públicas, pueden no ser las que entendemos dentro de las políticas, pero de hecho las políticas deportivas, corriéndonos de la idea de Estado y política pública, ¿sí? Las políticas deportivas también son parte de este campo deportivo. O sea, no hay una forma de organizar el deporte que no tenga al menos una intencionalidad de los actores que lo regulan, ¿sí? Esa es la forma de política que estamos viendo acá, por lo menos en el diálogo del curso, para no dejar afuera visiones, justamente. La idea es que podamos entender que ahí hay formas de organizarlo, si no le queremos llamar políticas, que hacen a intencionalidades de las personas que son parte y de las personas que no son parte, obviamente, ¿no? Así que bienvenidazo, porque creo que esas son visiones súper importantes en el mundo del deporte. Son las miradas que incluso se tensionan con las formas de hacer política en un país, por ejemplo. Y eso es, como vos decías, puede ser visto como un problema o puede ser visto como la necesidad de que los atletas sean reconocidos para que los Nicoláses Cuestas no se tengan que ir de un país para entrenar porque tienen los recursos. Ahí se, ahí se fue, ¿no? Se fue. Felipe, De acuerdo, no ahí, necesariamente ahí ponernos de acuerdo, sí ahí se escucha, sí. eh, ponernos en diálogo de las diferentes experiencias de cómo cada uno vivió esas formas de gestionar el deporte. Yo pasé por formas de gestionar el deporte públicas y privadas y tengo ciertas particularidades o ciertas formas de entenderla. Los que pasaron por otras experiencias tienen otras. Justamente de eso se trata el curso, de poder ver cómo en realidad no necesitamos estar de acuerdo para ser parte de un mismo intercambio, de ser partes de un mismo diálogo, ¿sí? Incluso de un mismo fenómeno. Hay gente dentro del fenómeno deportivo que cree unas cosas y hay gente que cree, no. Hay gente que cree en el doping y gente que no cree en el doping. Hay gente que cree en la ciencia de acuerdo al deporte y hay gente que no lo cree. Hay gente que tiene métodos de entrenamiento particulares por sobre otros. Sin embargo, todos nos relacionamos de alguna manera tanto con las estructuras estatales. Vos lo decías, en el secundario había deporte. Bueno, eso también puede ser visto como una política deportiva. Y no necesariamente todas son malas o todas son buenas. Yo creo que no las deberíamos catalogar como buenas o malas, sino como existentes. Existen y las podemos eh, mirar, intercambiar, generar diálogos para ver cuáles son las formas. Así que Felipe, bienvenidas a esa mirada para poderla poner en diálogo con lo que se va a estar
trabajando en el curso. Rick, no sé si querías decir algo ahí que Si me te escuchan, corté. es que no, eso que lo que dijo el profe Felipe, sí, es correcta la visión. Este, nada, como llamarle también, ¿sabes cuál? Diálogo, diálogo. O sea, llamar a la política pública como diálogo. O sea, como el término de dialogar, entre actores de la sociedad, y un trabajo político, sobre el deporte. Trabajo político que, lejos de un partido político o de gobierno, tiene que ver con un programa y con una idea, de un personaje, ¿no? Nada más quería Mm. como, eh, llevarlo un poco al término mexicano, ¿no? Al slang mexicano que está, nos falta mucho en ese sentido, ¿no? El manejo de estas intervenciones del diálogo político con el deporte. Este, hasta ahí. Ujú. Se conectó Ahí. ahí, Refugio, capaz de comentarte, bienvenido, capaz que comentarte cómo vamos a funcionar. En la medida que éramos pocos, hicimos como el intercambio oral en este primer encuentro y les dejamos la tarea que estaba prevista para hacer en el curso para no quedarnos como hoy en esto. Les dejamos la tarea por mail, le vamos a enviar un mail, capaz que te pedimos, no sé si ya notaste el mail de Refugio ahí, Ricardo. Está inscrito en el curso. Ah, perfecto, es de los que estaba dentro. Sí, 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 es verdad. Estaba dentro ahí del curso. Eh, Les vamos a dejar en el mail que les mandamos el link, les vamos a dejar la tarea que estaba prevista para hacer en el espacio ahora, entonces se la dejamos para hacerlos más tranquilos y demás. Les vamos a subir en el formato en que nos las pueden enviar por mail, puede ser por audio, en un archivo de audio, en un archivo de Zoom grabado, en un archivo de texto, lo que ustedes crean. Van a tener que hacer su autobiografía de acuerdo a las guías que les vamos a dejar, que les dejamos presentada hoy. ¿Tá? La idea es que en realidad eso sea como un punto de partida para nosotros también ver desde dónde vienen ustedes, desde dónde empiezan a aparecer algunos temas y poder trabajarlos para los encuentros siguientes, desde nosotros ir conociéndoles a ustedes también. Entonces, eso les va a llegar por mail y van a quedar los tres textos que vamos a manejar inicialmente. Después, en la medida de cada uno de los módulos, les podemos ir agregando algún material más, pero vamos a trabajar en base a tres, cuatro textos que van a quedar ya publicados ahora. Que la idea es poder tenerlos como referencia, si los pueden leer también para hacer la bibliografía, porque creo que en realidad los textos van a poder, para algunos casos puede llegar a reafirmar cosas o a distanciarse de cosas, entonces también creemos que eso puede llegar a estar bueno. Pero básicamente lo que plantean los textos son directamente cómo entender por qué en realidad entendemos al deporte como un campo de interacciones, donde se marcan reglas del juego, donde las reglas del juego son particulares y donde los actores, nosotros, tenemos y formamos parte. Y el otro básicamente es cómo se disputan las hegemonías o los sentidos entre los que quieren poner en juego su discurso particular y cómo se articula con otros discursos a nivel de cada uno de los contextos donde se desarrolla el deporte. Esos son como los ejes donde los textos les van a echar luz, les van a dar alguna línea. La intención es que los puedan leer porque en realidad van a ser ejes que vamos a transitar durante todos los encuentros.